Aquí la cuarta parte, adivinación. ¿Cómo trabaja este espíritu? Aquí estamos en la cuarta parte donde yo sigo testificando mi experiencia con los espíritus de adivinación. En esta cuarta parte. Bueno, entonces, me quedé de que antes de yo venir a España, me dijeron de una señora, pero de tantas, que ya yo había ido de muchísimas, que yo no puedo contar las personas donde yo llegué a ir, tanto hombres como mujeres que tuvieran espíritu de adivinación, innumerables, yo no los puedo contar. Entonces, yo me recuerdo que esta señora, antes de yo venir a España, me dijeron, mira, tal persona, y yo fui, esta persona consultaba con vaso de agua. Sí, ya sabe un poquito, yo fui. Cuando voy donde esta persona me dijo algo que me iba a ocurrir para el futuro. Me dijo algo que sucedió. Me dijo algo que sucedió. Esta persona me dijo, tú te vas fuera del país. Me dijo lo que no me había dicho nadie, vamos a decir, porque la otra persona me habían dicho otras cosas. Pero esta persona, esto a mí no me lo había dicho nadie. Tú te vas fuera del país. Cuando esta persona me dijo eso, pues yo que estoy viviendo en un país que no es pobre, sino que es pobre de mente. Porque República Dominicana no es un país pobre, es un país pobre de mente. La pobreza está en la mente de la persona, porque allí muchas personas salen adelante sin necesidad de venir a otro país. Así que los que no tienen la pobreza en la mente salen adelante. Es un país que tiene de todo y se sale adelante. Pero los que tienen la pobreza en la mente, al ver a otros que llegan de los países, que se hacen una casa pronto, que se pueden comprar un vehículo, que pueden poner un negocio, pues uno piensa, lo que hemos sido pobre de mente, porque me incluyo yo pensaba que la única forma de uno progresar era o encontrar un hombre millonario o salir fuera del país. Pues esta señora me dijo esto, ¿verdad? Tú te vas fuera del país. Y cuando tú te vayas, tú vas a tener 2 hijos y vas a volver. Cuando esa señora me dijo eso, a donde esa señora me mató fue cuando me dijo, vas a volver. Tú vas a tener 2 hijos y vas a volver. Esto se cumplió, ya lo podéis ver. Han pasado los años de esto. Muchos años de que esa señora me dijo eso. Yo siempre testificaba y decía que yo había visitado muchas personas con espíritu de adivinación, pero que pocas personas pudieron decirme cosas reales, excepto 3 personas, el señor, la señora de la mano, y esa viene siendo una última que fue con un vaso de agua, el instrumento que ella usó. Y yo testificaba y decía, una persona me dijo que yo me iba del país y que yo iba a tener 2 hijos y que yo iba a regresar. Yo lo testificaba, yo decía, bueno, eso no es de Dios, pero esa persona me dijo eso y se ha cumplido. ¿Por qué? Porque el Señor me marcó con un destino de regresar a la República Dominicana, que lo he testificado en otras ocasiones. Me marcó con un destino de regresar a la República Dominicana, cosa que estaba lejos para mí. Con la muerte de mi madre ya yo no había perdido toda esperanza de volver allí y todas esas cosas. Entonces Dios trató con mi vida para mentalizarme de volver a la República Dominicana en el tiempo que Él tiene determinado de que yo vuelva. Por supuesto, no antes, no a mi tiempo ni nada, sino al tiempo que Dios tiene determinado. Y yo testificaba. Esa señora me dijo eso. Pero hubo una vez que a mí me... Recuerden que hay cosas del pasado. Hay cosas del futuro que los que tienen espíritu de adivinación te la dicen. Porque ellos mismos provocan ese futuro. Mira, una mujer te va a traicionar, pues ponen a esa mujer a traicionarte. Mira, tu marido está con la vecina de la esquina, pues agarran y ponen al marido con la de la esquina. O sea, son futuros que ellos provocan. Pero un futuro real ellos no te van a dar.
Entonces esa persona me habló me habló de algo en el presente y habló de ese futuro. Te vas del país, pero tú vas a tener 2 hijos y vas a regresar. La palabra regresar, cuando ella me lo dijo, me marcó, me chocó, porque yo como que quería salir del país y no regresar. Yo quería hacer como otras que yo veía que iban de visita y ya está, se iban para Europa, ¿no? Eso pensaba yo. Y yo, ay, regresar otra vez aquí a esta miseria o lo que sea. Era lo que yo pensaba, ¿no? Me marcó esa palabra. Como sí, irme sí, pero regresar me marcó. Pasado los años, esta palabra se ha cumplido. Yo he tenido 2 hijos. ¿Cómo pasó esto? Yo testificaba, esa señora me dijo esto y se cumplió. Pero hubo un día que hubo una voz que me habló y me dijo, no digas que esa señora fue que te dijo a ti que tú ibas a tener 2 hijos, que ibas a salir del país y que ibas a tener 2 hijos y que ibas a regresar. No digas eso, no lo sigas diciendo que fue esa señora. Fui yo quien hablé, quien te hablé, porque tú querías saber mucho tu futuro, tú querías saber mucho qué iba a pasar con tu vida. Fui yo quien te hablé. Esa voz me dijo así. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios va a usar a una persona que tiene un espíritu de adivinación? Yo había pasado muchos años dando testimonio de que esa señora me dijo eso. Yo, haciendo esto, digamos que yo le daba gloria al reino de las tinieblas, ¿no? De que me dijeron algo que pasó. De mi futuro que pasó. Yo le daba gloria al reino de la tiniebla. Cuando esa voz me dijo así, y usted dirá, pero ¿cómo Dios va a usar a una mujer que tiene un espíritu de adivinación? ¿Qué sucede? Desde que yo comencé con ese tipo de cosas, desde mis 15 años, yo quería encontrar que me dijeran lo que iba a acontecer conmigo. Pero ¿qué pasa? Yo no lo buscaba en el lugar. O sea, lo buscaba en el lugar equivocado. No lo buscaba en el lugar que tenía que ser. Yo no lo buscaba clamando a Dios, pues a mí nadie me había enseñado a clamar a Dios. Yo no lo buscaba a través de una iglesia, porque yo no sabía buscar una iglesia, yo no sabía buscar de Dios. Pero en mí había un interés fuerte y grande en yo conocer cosas pasadas, presente y futuro. Y yo digo, bueno, ellos son usados por el reino de la tiniebla, pero esta persona acertó con algo del futuro que realmente pasó. Los demonios provocaron que yo pudiera viajar, salir del país. Provocaron que yo tuviera 2 hijos. Los demonios provocaron que yo regrese a República Dominicana en el tiempo que Dios tiene determinado. Los demonios no han podido hacer esto. ¿Y cómo sucedió que esta persona supiera eso? Esa voz me habló, me dijo, no diga que fue esa mujer que te lo dijo, fui yo que te lo dije, porque tú tenías el interés de querer saber qué era lo que iba a pasar con tu vida, porque mi vida era una vida cansada, agotada, y yo quería saber qué iba a pasar conmigo, qué iba a acontecer conmigo. Y usted seguirá diciendo, sí, pero es que esta mujer la usaban los espíritus de adivinación, pero esa voz a mí me habló así. Los demonios no podían provocar que yo viniera a este país. Si estoy en este país es por voluntad de Dios. Aquí me han tocado vivir situaciones y cosas para testificar. Aquí me ha tocado que Dios tratara conmigo. Este fue el país, España fue el país donde Dios eligió para tratar con mi vida. Ya yo había sido elegida, marcada por Dios. Ya ve que ningún espíritu de adivinación pudo entrar a mi cuerpo y que yo me dedicara a la adivinación, porque yo le abrí mi puerta, mi corazón de hacerlo, en la ignorancia, por supuesto. Y ningún espíritu pudo entrar en mí. Ninguno me pudo tocar y decir, me voy a plantar ahí, voy a plantar mi tienda y la voy a usar adivinando. Ninguno pudo. Dios no lo permitió. Ellos provocaron que yo viniera a España, no. Fue algo que Dios
había tratado de mí, de que sucediera. Y tenía que suceder porque aquí en España fue donde Dios me procesó y me hizo conocer su palabra. A mí nadie me predicaba evangelio, nadie. ¿Y cómo Dios iba a usar una persona que tuviera un espíritu de adivinación? Claro que sí. Pero ya ves que yo esté en este país fue voluntad de Dios. Que yo tuviera 2 hijos fue voluntad de Dios. Los demonios no podían decir que yo iba a tener 2 hijos. Fue voluntad de Dios que yo tuviera esos 2 hijos. Y voluntad de Dios es que yo regrese como Él me lo dijo. Como Él ha preparado mi mente para que yo pueda regresar a República Dominicana. Algo que yo tenía completamente de... Yo me veía aquí trabajando hasta lo de la iglesia, en el Señor aquí, en España y todo. Todo aquí. Yo ni de visita a la República Dominicana después que mi madre se murió. O sea, y sucedieron tantas cosas. ¿Ya para qué? Ya mi madre era como mi familia, mi todo. Entonces, esa voz me dijo así, que dejara de testificar que había sido esa señora que me dijo que yo venía a este país y que tenía 2 hijos y regresara. Esa voz me dijo así, deja de testificar que fue ella, fui yo que te lo dije. Entonces usted dirá, ¿cómo el espíritu de adivinación? Por el espíritu de adivinación esa señora dijo eso. Recuerde que yo no sabía buscar de Dios. Recuerde que yo quería saber cosas que solo Dios me la podía decir, pero yo no conocía el lugar adecuado. Yo no buscaba en el lugar adecuado. Yo no buscaba en el lugar adecuado. Yo no sabía buscar de Dios. A mí nadie me había enseñado a buscar de Dios. Yo quería saber cosas de mi futuro, pero yo no buscaba en el lugar adecuado. Nadie me había enseñado que existía un Cristo, que existía un Dios donde yo buscar. Nadie. Por tanto, yo en mi ignorancia buscaba en estas personas. A lo poco de esa señora decirme eso, ocurrió lo que ella dijo. Salí del país y a los años ocurrió lo siguiente. 2 hijos. Y en el tiempo de Dios, un tiempo que Dios tiene determinado, que no es tan largo, pero que sí todavía sigo en el proceso de ese tiempo, voy a regresar a República Dominicana. Un demonio no pudo organizar mi destino. Un demonio no pudo organizar mi destino. ¿Qué ocurrió aquí? Solo Dios lo sabe. Pero sí se me ha dicho, deja de testificar que fue ella que te lo dijo. No fue ella que te dijo que tú ibas a salir del país, que tú ibas a tener 2 hijos, que tú ibas a regresar. Fui yo que te lo dije porque tú querías conocer lo que iba a suceder contigo. Esa voz me dijo así. Desde ese entonces yo dejé de testificar que esa señora tenía ese poder y me pudo haber dicho así porque le estaba dando gloria a los demonios. Mas Dios, en todo lo que yo viví en mi vida pasada con el tema de buscar ansiosamente los espíritus de adivinación, Dios nunca me ha reclamado de testificar. Yo cuando lo he podido testificar, lo he testificado y nunca, pero sí he sido reprendida por esa voz que me dijo, deja de decir que fue ella que te lo dijo. Los demonios, por más que sepan, no podían organizar mi vida de que yo saliera del país y viniera y estuviera aquí y que tuviera 2 hijos y que regresara. No. La palabra, sí le digo, lo que ella me dijo me marcó que iba a regresar, me marcó esa palabra, vas a regresar. Vas a regresar, 2 hijos y vas a regresar. Me marcó. Entonces, los demonios no pudieron. ¿Qué pasó? Como le explico. No era mi culpa que yo buscara donde esas personas querer saber mi futuro. No era mi culpa. Yo no sabía buscar.
en el lugar correcto, yo no sabía buscar a Dios, yo no sabía clamar a Dios, yo no sabía que existían las iglesias ni nada, o sea, las iglesias, verla, o sea, es que no, yo no tenía ese contacto con las iglesias, las cosas como son. Entonces solo Dios sabe lo que pasó. Lo testifico así, solo Dios sabe lo que pasó. Solo Dios. Es algo que lo tengo que dejar, de que solo Dios sabe lo que ocurrió ahí. Porque yo llevé años de mi vida testificando que esa mujer me dijo esa cosa. Yo llevé años de mi vida. Inclusive yo me recuerdo que se lo testifiqué a una persona, que ahí fue cuando ya se me dijo. Que yo le testificaba a esa persona de Cristo. Le testificaba de Cristo a esa persona. Y yo me recuerdo que yo le dije, mira, a mí una mujer me dijo esto, esto y esto. Y ahí fue cuando a mí luego me dijeron, ya deja de decir que fue ella que te lo dijo. Fui yo que te lo dije. Recuerden que Dios es el Dios de los espíritus. Yo en mi ignorancia buscaba que se me dijera mi futuro en lugares donde no estaba Dios. Pero que Dios puede usar hasta una mula para que te hable. Dios puede usar hasta una persona que esté fuera del evangelio para que te dé una palabra que Él quiera que te dé. Y no es que Dios habita en esa persona. Pero Dios puede usar esa vida en ese preciso momento. Porque Dios no va a habitar donde hay un espíritu de adivinación. Pero yo fui una joven ignorante. Yo no sabía que existía Dios. Yo no sabía buscar a Dios en las cosas de Dios. Y tenía un interés terrible por conocer mi futuro. ¿Qué me iba a acontecer? Y esa última vez que yo testifiqué de Cristo a una persona, que le testifiqué muchas cosas grandes y el Señor se glorificó en cosas que sucedieron para que esa señora viera que el poder de Dios estaba en esta casa. El Señor se glorificó. Esa fue la última vez que yo testifiqué, cuando a mí me dijo, deja ya de decir que fue esa mujer que te dijo que tú ibas a venir a España. Y que tú ibas a salir y que tú ibas a tener 2 hijos, que ibas a regresar, porque yo le testificaba que todo lo que esa señora me dijo se cumplió. Yo le testificaba exaltando a los demonios. Y esa voz, esa ya última vez me habló y me dijo, deja de decir que fue ella, fui yo. Y por eso le digo que hay cosas que solo Dios sabe, porque no es que Dios está en el espíritu de Dios va a estar operando en lo que es la adivinación, sino que Dios puede usar hasta una mula para hablarte. Dios puede usar a un anciano para darte una palabra. Dios puede usar a un niño para darte una palabra. Dios puede usar a una persona que no esté en los caminos de Dios para darte una palabra. En momentos míos de dificultades grandes, terribles, Dios ha usado a impíos para que me den una palabra. No, coge tu Biblia, léela. No, busca de Dios en momentos grandes, desesperados de mi vida. Personas que no conocen de Dios, personas que están practicando todo tipo de pecados. Recuerden que esa señora practicaba el pecado de la adivinación, pero ella misma era ignorante de lo que practicaba. Así como Dios usa un impío que está practicando todo tipo de pecados inmorales y lo agarra y en momento de desesperación mía, en momento doloroso, los agarra y lo usa. No, busca tu Biblia, busca a Dios, lea a Dios, busca a Dios. Gente prácticamente atea, no. Dios. Y en momento mío de desesperación, busca tu Biblia, busca a Dios, lee algo de Dios, escucha algo del Señor. No piense así, eso no es de Dios. Gente casi impía, casi atea. ¿Es que Dios habita en esos cuerpos que están ahí? No. Es que Dios puede usar hasta una mula para darte una palabra en un momento de desesperación. En un momento de desesperación. Y usted dirá, pero ese momento que usted vivió de querer conocer su futuro no era de desesperación, era de desesperación. Porque yo le dije que yo actuaba compulsivamente, que yo estaba así buscando donde quiera que hubiera un lugar de eso. Si yo estaba ahí gastando mi dinero y buscando, y mi mente estaba aturdida y yo quería saber qué iba a pasar conmigo porque mi vida era agotada. Yo me veía más muerta que viva. Entonces yo puedo decir que Dios no habita en el espíritu de adivinación.
Pero Dios usó a esa señora para que me dé esa palabra, igual que ha usado a los impíos para que me den una palabra, igual que ha usado a los impíos para que cuando yo he estado pasando momentos de escasez, que solamente Dios sabe y que yo he clamado en el secreto, el Señor ha usado la mano de los impíos y me han dicho, toma, te doy esto. Dios puede usar la mano de los impíos. Esa señora era una impía, estaba practicando el pecado de adivinación por su ignorancia, porque todo eso se practica por la ignorancia. Esa señora no estaba practicando algo que no fuera un pecado. Era un pecado lo que ella practicaba, igual que el que practica el adulterio, la fornicación y todos los tipos de pecados inmorales que se practican en esta tierra. Era pecado, pecado es pecado, vaya donde vaya. Pero hay personas que están en pecado y Dios lo usa para darte una palabra. Mi estado era de desesperación, yo era así, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no aguanto mi vida, yo estaba desesperada, yo estaba angustiada, yo deseaba morir y acabar conmigo. Entonces, Dios sí pudo usar a esa señora, no el espíritu de adivinación que había en ella, no. Dios usó a esa señora para que me diera esa palabra, porque esa señora estaba, como le digo, en un pecado, igual que están todo el que está en pecado. Pecado es pecado, mire, delante de Dios, pecado pequeño y pecado grande es lo mismo. Que Dios usó el espíritu de adivinación para hablarme a través de esa señora, no. Dios no usó el espíritu de adivinación para hablarme a través de esa señora. Dios usó su propia forma de darme una palabra que tenía cumplimiento, porque yo no sabía buscar a través de la Biblia, a través de una iglesia. Jamás en mi vida, en aquellos tiempos, cuando se me dio esa palabra, iba yo a buscar una iglesia. Jamás. A mí los evangélicos no se me aparecían, no se me cruzaban, no me decían nada. Entonces, Dios usó la vida de esa mujer pecadora para darme esa palabra, al igual que ha usado la vida de otras personas que están en otro tipo de pecado, pecado de mentira, pecado de robar, de estafar, de engañar, pecado de adulterio, de fornicación, de toda clase de pecado inmoral. Dios ha usado gente así que me han dado una palabra y me han dicho, busca de Dios, coge la Biblia, lee tu Biblia, no te desanime, no piense cosa mala, busca de Dios. Gente que son casi atea, que no, ese Dios, qué sé yo qué, y de repente agarran y tú estás en un momento mal y te dan una palabra. Eso fue lo que hizo, eso fue lo que sucedió con esa señora. Esa señora estaba en el pecado de adivinación por ignorancia. El espíritu de adivinación que había en esa señora no me habló. Dios usó la vida de esa pecadora para darme una palabra que se cumplió. Salí del país, he tenido 2 hijos y mi regreso está ahí a la puerta. Aunque sigo pasando por procesos antes de que se cumpla ese regreso. Pero lo que yo tenía más lejos era pisar nuevamente República Dominicana. Y Dios preparó mi mente. Dios preparó mi mente, preparó mi vida para que no vea República Dominicana, sino que lo vea Él, que vea lo que Él quiere que se haga con mi vida en República Dominicana. Lo que Él quiere hacer, lo que Él destinó, porque esto es un destino. En Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. Así que Dios puede usar una mula para darte una palabra. Y Dios usó a esa mujer pecadora en el pecado de adivinación. Pero yo otra pecadora. Yo practicaba el pecado de muchas cosas. Yo practicaba el pecado de fornicación y de muchas otras cosas. Yo también era otra pecadora, que el Señor usó a una pecadora para darle una palabra a otra pecadora. Que se cumplió. Los demonios no podían organizar mi vida. Por eso esa voz me dijo, deja de decir que fue ella, que te dijo que tú salías del país, que ibas a tener 2 hijos y que vas a regresar. Deja de decir que fue ella, porque tú querías saber lo que iba a suceder contigo. Eran años de mi vida que yo llevaba queriendo saber qué iba a suceder con mi vida, conmigo, porque ya yo no aguantaba más mi vida. Entonces,
No creo que esa señora me habló por el espíritu de adivinación. Creo que Dios usó la vida de esa persona para darme una palabra que tenía cumplimiento, que se ha cumplido. Porque los demonios no iban a organizar mi vida. No iban a organizar un viaje a España, 2 hijos y regresa. ¿Y qué? ¿Con el evangelio? ¿Que les duele tanto que yo esté aquí en este evangelio? Que me han molestado tanto, que han atribulado tanto mi vida desde antes de venir al evangelio y después que estoy en el evangelio. Ahí es cuando han atribulado mi vida, porque estoy en este evangelio. Que yo lleve las cosas que Dios diga del evangelio a República Dominicana. Ellos iban a organizar mi vida para yo regresar con el evangelio. No, no. Dios planeó todo esto en mi vida. Dios lo planeó. Y usó a la vida de esa pecadora. Todo el que practique el pecado en esta tierra, todo el que practique pecado en esta tierra está en pecado y punto. Yo era otra pecadora. Y yo practicaba el pecado de consultarme con adivinos. Y esa señora practicaba el pecado de la adivinación. Pero en ese momento, Dios usó la vida de ella para darme una palabra. Y como les repito, igual que ha usado la vida de muchos pecadores para darme una palabra y también para cuando yo he vivido momentos de escasez, me digan, toma. Yo puedo usar hasta una mula para hablarle a usted y está comprobado por las escrituras que Dios puede usar hasta una mula para darle una palabra a usted. Dios lo puede hacer, pero no significa que Dios esté ahí. Que Dios viva en ese templo, que Dios vive en ese cuerpo. No, significa que Dios es el dueño de los espíritus y que Él puede usar la vida de una persona en un momento para darle una palabra que tenga cumplimiento y que se cumpla, porque los demonios no saben nada de nuestro futuro. Los demonios lo único que saben es nuestro pasado, porque lo han visto todo, son espíritus y han visto y saben todo lo que nosotros hemos vivido. Todo está al descubierto, nosotros estamos desnudos delante de los espíritus, ellos ven todo. Y cuando nos ponemos a practicar los pecados, ellos vienen a nuestra vida. Entonces saben todo de nuestro pasado. De nuestro presente, saben todo porque son espíritus y lo están viendo todo. Pero del futuro, lo único que ellos conocen es lo que ellos provocan. El viernes que viene te vas a caer en la esquina y agarran y buscan una cáscara de plátano y la ponen ahí. Cuando tú vas pasando, la pisa y te cae. Se cumplió. Tu marido te va a engañar con una señora que vive en tal lugar. Y pasa, ellos lo provocan. Los únicos futuros que conocen los demonios son los futuros provocados. Pero los futuros que son reales y que tienen cumplimiento solo los conoce el Señor. Así que esa señora no me habló por el espíritu de adivinación. Dios usó la vida de esa pecadora para darme una palabra. Pero no fue el espíritu de adivinación, porque así me lo dijo el Señor esa última vez. No digas que fue esa señora que te dijo. Y ya no me voy a repetir porque llevo repitiéndome. A veces repito así las cosas. Voy a dejar hasta esta parte y ahora vendré con una quinta y última parte de esta enseñanza. Adivinación, cómo trabaja este espíritu. Hasta ahora.